Hola, soy Ignacio Torralba, el Tiet, y esto es Entender de Vinos. Hoy, por fin, vamos a hablar de los vinazos del Priorato. Junto con La Rioja, son las dos únicas denominaciones de origen calificadas que hay en el conjunto de las DOs españolas. Que una denominación de origen sea calificada significa que ha alcanzado altas cotas de calidad durante un dilatado periodo de tiempo. La Rioja lo consiguió en el mes de abril del año 1991 y el Priorato en el año 2000. Pero, ¿qué condiciones debe tener una denominación de origen para ser considerada calificada? Hay varias. Deben haber transcurrido al menos 10 años desde su reconocimiento como denominación de origen, o ahora DOP, como le llaman ahora, denominación de origen protegida. Todo el vino elaborado debe ser comercializado desde bodegas inscritas en el área geográfica delimitada. Deben contar con un sistema de control desde la producción hasta la comercialización respecto a la calidad y cantidad, con un volumen de producción limitado. En el Priorat o Priorato hay unas 100 bodegas y aproximadamente 600 viticultores que cultivan cerca de 2.000 hectáreas de viña, alrededor de 1.900 hectáreas. Está constituida por 23 municipios que tienen un censo aproximado de unos 10.000 habitantes. Un priorato es aquel territorio en el que tiene jurisdicción un prior. El prior es el cargo eclesiástico que está inmediatamente por debajo del abad. La capital del priorato es la ciudad de Falset. En esta zona del priorato, el tipo de terreno más abundante son las pizarras, que en el priorato se llaman llicorellas. La región del Priorato fue el último bastión de los musulmanes en Cataluña y cayó en poder de los cristianos en el año 1153. Geográficamente se puede hablar de el Alt Priorat o Alto Priorato, donde está la denominación de origen Priorato, y el Baix Priorat o Bajo Priorato, donde está la denominación de origen Montsant. La orografía de esta región es sumamente accidentada, tiene unas pendientes muy pronunciadas en las que hay que construir las llamadas terrazas, que son una especie de escalones para poder plantar la viña. Desde luego es sumamente difícil trabajarlas con maquinaria. Debido a lo escarpado de la zona, prácticamente todas las labores de la viña se tienen que hacer de forma manual o ayudándose de animales. Tiene una alta insolación y una baja pluviometría, y la oscilación térmica puede llegar a los 20 grados, lo que produce unos rendimientos muy bajos y un vino con una personalidad muy singular. La temperatura media anual varía de los 6 grados de enero a los 23 grados de julio y agosto. Hablamos, lógicamente, de temperaturas medias del día. El cultivo de la viña y las técnicas de elaboración fueron introducidas por los monjes de la Cartoixa d'Escaladei, procedentes de la Provenza francesa. En el año 1835 fueron expropiados por las famosas desamortizaciones que arrebataron estos territorios que no estaban debidamente cultivados o que estaban en lo que se llamó en la época en poder de manos muertas. Normalmente eran propiedades que la Iglesia había ido adquiriendo por donaciones y los monasterios tenían como propiedades subsidiarias, pero que en la mayoría de los casos estaban muy poco o nada productivas. La desamortización fue un proceso que no se dio en un momento determinado, sino que se dio a lo largo de décadas de la historia. Hubo las de Mendizábal, de Madoz, de Godoy, etc., en las que se trataba de redistribuir esas tierras a personas que los trabajaran, cuyos méritos tenían que ser las parejas de animales que tenían para trabajar la tierra.
O sea, tener una pareja era un mérito, tener dos yuntas era más mérito, y el que tenía tres, pues tenía casi seguro que le iban a otorgar algunas de esas tierras a unos precios muy ventajosos. Hay unas 100 bodegas, como hemos dicho, la mayoría de ellas explotaciones familiares y cooperativas de empresas de pequeño tamaño, que se traduce en una atención muy personalizada de la viña. Los vinos tintos predominan con un 90% y las uvas Garnacha y Cariñena son las grandes protagonistas, aunque hay también algo de Tempranillo, Merlot, Cabernet Sauvignon, etcétera, pero son minoritarias. Los vinos con grados alcohólicos altos van desde los 13,5, que es la graduación mínima, a los 23 grados, y son tánicos y potentes. De ahí que me haya referido a los vinos del Priorato como vinazos. En realidad lo son. Son vinos muy potentes, muy tánicos, muy corpulentos, con una gran personalidad. Las alturas medias de estos terrenos tan escarpados van desde los 100 a los 700 metros, y los rendimientos medios de la viña generalmente no superan el kilo por cepa. Las variedades tintas son dominantes porque los vinos tintos suponen más de un 90% de los vinos que se producen en el Priorat. También hay algunas variedades blancas, como la Macabeo, la Pedro Ximénez, la Chenin, la Moscatel de Alejandría, el Moscatel de grano pequeño, Pansal, Picapoll, Viognier, algo de Chardonnay, pero son minoritarias tanto las variedades blancas como desde luego los vinos blancos, que están entre un 5 y un 7%. De todas maneras, yo os aconsejo, si no lo habéis probado, que probéis un vino blanco del Priorato, porque os va a sorprender muy gratamente. Son unos blancos que no se parecen en nada a los vinos blancos que en general conocemos. Vinos blancos de una gran personalidad, con mucha estructura, con mucho cuerpo en boca, y que realmente no dejan indiferente a nadie que sea un amante del vino. En realidad, la comarca del Priorato tiene dos denominaciones de origen, como comentaba antes. En la zona más alejada del mar está el Alt Priorat o Alto Priorato, en el que hay la denominación de origen Priorato. Y en la zona baja, más próxima a la costa, que es el Bajo Priorato, está la denominación de origen Montsant. Son denominaciones muy similares, hacen vinos con una personalidad bastante parecida, pero de todas maneras hay alguna pequeña diferencia que se deja notar. Por ejemplo, la tierra en el Priorato predomina la pizarra, la llamada llicorella, y en el Montsant son tierras más arcillosas y calcáreas. En cuanto a la cata del vino, los Prioratos tienen un sabor marcado por la mineralidad de la llicorella. Los Montsant son más frescos y afrutados. Y, por otra parte, cuestan algo menos de la mitad. También hay que tenerlo en cuenta esto. Las variedades tintas están compuestas básicamente por Garnacha y Cariñena. La Garnacha supone aproximadamente un 45%, la Cariñena un 20% y las otras variedades es el 35% restante. Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, etc. El Priorato produce unos 4 millones de kilos de uva y en el Montsant algo más. Se producen aproximadamente unos 6 millones de kilos. En otros tiempos esta zona dependía también de otros cultivos, porque era una zona más bien pobre y tenían que simultanear el cultivo de otras frutas, de frutos secos, de los olivos, etc. Los vinos del Priorato, desde que el gran enólogo Álvaro Palacios se trasladó después de estudiar en Francia, buscando los mejores terrenos para producir un gran vino, fue el gran revitalizador de la denominación de origen Priorato. Y, desde luego, que lo consiguió. Lo consiguió porque su gran vino, La Ermita, es, desde luego, un buque insignia no tanto del Priorato, sino de los vinos españoles. Lo podemos encontrar, según las añadas y según el distribuidor, entre los 1.300 y los 1.750 euros. También han puesto su granito de arena a algunos cantautores catalanes como Joan Manuel Serrat o Lluís Llach,
que no solamente degustan y valoran los vinos del Priorato, fundar bodegas para hacer vinos que lleven su nombre en esta zona. En el caso de Serrat, es la bodega que elabora los vinos llamados Perinet, y en el caso de Lluís Llach es la bodega que se llama Batllach. Siguiendo con los 10 vinazos del Priorato, tenemos también otro vino que para mí es muy entrañable, sobre todo por su magnífica relación calidad-precio. Se trata del vino Las Terrasas, que está aproximadamente sobre los 38 o 40 euros la botella. Hay otro vino también llamado Camins del Priorat, que está sobre los 65 euros. Después está el Gratallops a un precio de unos 55 euros. La Finca Dofí a 85 euros. El Clos Mogador, que cuesta unos 74 euros. El Ferrer Bobet, un vino que a mí me encanta y que tengo prácticamente, pruebo todas las añadas. Tengo buena amistad con Sergi Ferrer Salat y cada año le suelo comprar un par de cajitas de vino para mi bodega personal. El Ferrer Bobet está aproximadamente alrededor de los 30 euros, aunque también elabora un Viñas Viejas que está alrededor de los 80 euros. Hay otro vino, el Mas Martinet, que cuesta unos 61 euros. Después está también el Clos Erasmus, que este ya pica un poquito más de precio, está sobre los 370 euros. Y el Clos de Lovac, que cuesta unos 76 euros. Estos son los 10 vinazos tintos del Priorato que yo os puedo recomendar. El mérito que tienen es que son los que a mí más me gustan, de los que he probado. Hay algunos, porque cada vez hay más, hay algunos que aún no he tenido ocasión de probarlos. Cuando los pruebe ya os diré, pero seguramente estarán a la altura. De todos modos, no quiero terminar este vídeo sin recomendaros un par de vinos blancos del Priorato, porque estoy convencido de que os van a seducir. Os puedo citar dos, como es el Cims de Porrera, que cuesta unos 16 euros, y el Mas d'en Compte, también otro blanco del Priorat, que está sobre los 15 euros. Desde luego, si los vinazos del Priorato no dejan indiferente a nadie, los vinos blancos del Priorato llaman poderosamente la atención porque son unos vinos magníficos de una gran personalidad. Probadlos y ya veréis cómo no os defraudan. La denominación de origen en sí se llama Priorat, aunque en realidad se conoce como Priorato en el resto del mundo, pero en catalán se llama Priorat. Ya se sabe que los catalanes siempre pretendemos ahorrar. Nos ahorramos en este caso la O del final, porque entender de los vinos del Priorato también es entender de vinos. Hasta otra.